bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, sobre todo, en primer lugar, y creo que en nombre de todos, muchísimas gracias a Pomona, a Vicente y Otilia por invitarnos, por hacernos partícipes, en mi caso, en el caso de Global Caja, por hacernos partícipes de un proyecto más de los que tienen. Y, fijaros, yo conozco a Vicente y Otilia desde hace 15 años, cuando empezaron con la Feria de Vino a Granel en Ámsterdam. Y antes lo comentaba con alguien de vosotros, oye, aquello era rarísimo. Una feria de vino a granel en Ámsterdam. Es que eso sonaba a algo raro, ¿no? Fijaros el éxito que ha tenido, que sigue teniendo esa feria. Entre aquello y esto, creo que efectivamente hay un hilo conductor. Y el hilo conductor es generar valor en el sector agroalimentario y generar valor mirando las cosas de una forma distinta. En el granel se atrevieron a dar el paso de decir, oye, granel es una unidad de medida y no una medida de calidad. ¿Vale? Qué concepto tan raro. O sea, y eso veniendo de Castilla-La Mancha, que alguien se atreviera a dar el paso de decir, oye, voy a hacer una feria de vino a granel, era importantísimo. En este caso estamos igual. Vamos a mirar los productos de una forma distinta, vamos a darle valor a través de la innovación. Y tampoco es raro que en esta mesa coincidamos instituciones públicas, privadas, con ese mismo objetivo, generar valor en el sector agroalimentario. Generar valor, siempre decimos, de la mano de las personas pegados a la tierra y mirando al futuro. Y eso quiere decir generar valor acompañando a los agricultores, yendo a través del asesoramiento y buscando la innovación para ser cada vez más sostenibles. De eso va esta feria, de eso es de lo que va la feria. Y hoy, en primer lugar, tenemos... Joder, me cuesta trabajo llamarte Mariana de Gracia. Bueno, Graci es viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En segundo lugar, tenemos a Carlos Franco Alonso, que es asesor técnico responsable de promoción de ayudas del CEDETI. Y Antoni Rondán es de la División de Comunicación de Producción de NISA. Yo me atrevo a decir, oye, de vosotros alguien, evidentemente, yo soy de Global Caja sí sabréis quién es, la Consejería de Agricultura también, pero CEDETI y ENISA, ¿tenéis claro quién es? Bueno, me alegra muchísimo que alguien afirme con la cabeza, pero creo que tenemos hoy el reto de en 40 minutos contar qué ayudas, qué financiación, qué acompañamiento podemos hacer al sector agroalimentario, ¿vale? Y por eso yo voy a lanzar primero una pregunta a cada uno de ellos. Ojalá y de vosotros quedara tiempo para que haya más preguntas, pero Graci, entre las líneas de ayuda incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha se incluía la ayuda a plantas aromáticas para la mejora de la biodiversidad, cuya renovación del compromiso, eran compromisos de 3 años, se produjo en el año 22. Es decir, estamos en la última anualidad. La importancia que tiene, antes hemos oído que las plantas aromáticas tenemos tenemos una superficie importante de plantas aromáticas, tenemos el 20% de superficie de almendro, tenemos el 70% de la superficie de pistacho. Dada la importancia creciente del cultivo de las plantas aromáticas, tanto por la actividad económica que genera y la capacidad de atraer turismo también. ¿Está prevista la convocatoria de esta línea para este año 2025? Segunda pregunta, las ayudas de focal. En el programa de ayudas de focal tiene por objeto ofrecer, y fijaros, en todo momento y tanto el CEDETI como ENISA como la Consejería nos vamos a encontrar con ese leitmotiv. Tiene el objeto de ofrecer ayudas a las empresas agroalimentarias que pretenden incrementar su valor a través de inversiones que afecten a la transformación o comercialización de los productos. ¿Para cuándo se prevé la publicación de la convocatoria? Porque la ley de bases ya se ha publicado. Y si va a haber un incremento o una priorización para cultivos como el pistacho, que acabamos de decir, y que además recientemente se ha publicado el plan estratégico del sector del pistacho en Castilla-La Mancha. Esas dos preguntas serían.
Bueno, pues nada, pues muy buenas casi tardes ya a todos y agradecer una vez más a la organización el que hoy cuente con nosotros para hablar de todo un poco, Alberto, porque la verdad que las preguntas que me haces son variadas y múltiples y con diferentes sectores que son muy importantes para nuestra comunidad autónoma, pero cabe resaltar que este tipo de espacios son muy importantes también para que vengamos desde la Administración a contar el apoyo que ofrecemos al mismo, porque es verdad que en el trabajo diario que realizamos participamos en muchas mesas, muchas conferencias, pero yo personalmente no he tenido nunca la oportunidad de hablar pues, de lo que vamos a hablar hoy aquí, del apoyo que ofrecemos a la Administración en el sector de los nutrientes, de los extractos vegetales y también de los frutos secos, que como os contaba en la inauguración es múltiple y variado, y no es múltiple y variado porque yo lo quiera directamente así, sino porque tenemos que tener un compromiso con aquellos cultivos que vemos que necesitan de un apoyo adicional por parte de la Administración, y yo creo que ese compromiso existe por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Gobierno. Y aquí estoy para contároslo, porque es verdad que lo que detectamos en el trabajo diario de la Consejería de Agricultura a la hora de decidir hacia dónde queremos destinar las ayudas de la propia Consejería. Sabemos que disponemos de unos fondos europeos que son FEADER, que se utilizan para todo este tipo de ayudas, y aquí estamos los gestores también para decidirlo, y esto lo tenemos que hacer con el sector. Y estos espacios sirven también para escuchar al sector y poder redirigir nuestras políticas a aquellos intereses que tiene la comunidad autónoma y los productores de nuestra comunidad autónoma. Y ya señalaba Alberto algunas de las iniciativas que yo creo que, como aquí además estamos entre entidades que les interesa mucho el sector de todo lo que mencionáis, los nutrientes, los extractos vegetales y también los frutos secos, yo creo que la convocatoria más importante que la tenemos, que esa se ha quedado ahí un poco sin mencionar, pero la cuento yo así de manera rápida, que tenemos a la vuelta de la esquina, es la convocatoria de innovación. El objetivo de la innovación, creerme que va a ser uno de los caballos de batalla de la Consejería en los próximos años. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los fondos europeos están muy bien estructurados para poder articular ayudas a la innovación agraria, porque es verdad que también nuestra comunidad autónoma es una región que, por desgracia, a día de hoy era deficitaria en este tipo de proyectos, y esto tiene que dejar de ser así. Y vamos a hacer un verdadero esfuerzo en sacar esta convocatoria en el mes de febrero. La vamos a sacar por una cuantía de 10.800.000 euros para la constitución de grupos operativos. ¿Y qué hablamos de cuando estamos hablando de grupos operativos? Pues los grupos operativos queremos que sean cuanto más numerosos, mejor. ¿Por qué? Porque son ayudas a la cooperación, a detectar los problemas del sector, las oportunidades que tenemos en estos sectores, y hacerlo con el mayor número de actores posibles. Y ese es el objetivo que tenemos con esta línea de ayudas. Van a ser para desarrollar proyectos de alrededor de 250.000 euros, y yo animo a todas aquellas entidades que quieran participar a contactar con la Consejería. En mi ponencia que había preparado había puesto el correo electrónico por si tenéis dudas, consultas de lo que va a ser esta convocatoria, porque aquí no me puedo extender porque es una convocatoria muy densa, y quería decirlo también para que aquellas dudas que os puedan surgir de lo que yo pueda decir hoy las podáis resolver en ese correo electrónico, que es, también lo pasaré a la organización para que os lo haga llegar, ¿vale? VPAC, es decir, vpac@jccm.es, y ahí podéis llevar a cabo vuestras consultas o vuestras dudas de aquellas entidades que queráis participar. Yo me vais a permitir que, como es una de las políticas más novedosas que vamos a llevar a cabo desde la Consejería de Agricultura, anime a todos los operadores que quieran contactar con nosotros a hacerlo para que esta convocatoria sea todo un éxito. El objetivo de la Consejería es poder llegar a 35 proyectos, y esperemos que sea así, porque es verdad que es un sector que tiene muchas oportunidades de futuro y queremos ir de la mano con las entidades públicas y privadas. Y una vez contado todo el tema de la innovación, sí que es verdad que Alberto señalaba
Otras iniciativas que vamos a llevar a cabo desde la Consejería en los próximos meses, que van a ser una vorágine tremenda, y me hablabas, Alberto, de la convocatoria de la FOCAL. La FOCAL es una ayuda que se establece para nuestras industrias agroalimentarias y que lo que está haciendo es transformar el sentido de la producción en nuestra comunidad autónoma. Lo señalaba muy bien Alberto, el objetivo principal, pues que esas industrias agrarias puedan acceder a ayudas para cambiar todo lo que es la transformación de los productos agrarios de tanta calidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que también lo mencionaba en lo que era la inauguración. Para las industrias que estén interesadas, la convocatoria la vamos a sacar también en el mes de febrero, lo anunciaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en los días previos, que vamos a sacar una convocatoria de hasta 80 millones de euros para esas industrias que quieran llevar a cabo una transformación de los productos agroalimentarios. Y claro que sí, claro que vamos a dar un papel preponderante a cultivos como el pistacho. También hace poco establecíamos un plan estratégico del pistacho, como sabéis, por parte de la Consejería, porque vemos necesario, por la dimensión que está teniendo el sector, también en Castilla-La Mancha vemos que, lo hemos visto ahí fuera, que cada vez hay más necesidad de abordar lo que es el cultivo, la transformación, los nuevos retos que se abren en materia de comercialización con el tema del pistacho, y va a tener una prioridad absoluta porque hemos establecido un plan estratégico en el cultivo del pistacho que lo mandata así en la normativa, y así lo llevaremos a cabo. Y en cuanto a las aromáticas, que es otra de las ayudas que tengo la suerte de gestionar por parte de la Consejería de Agricultura dentro de las competencias de la Viceconsejería, decir que es una ayuda que además está produciendo un desarrollo de este cultivo de manera exponencial en nuestra comunidad autónoma. Son muchos los productores que se animan a solicitar esta ayuda. Es un cultivo además agroambiental que obedece también a la respuesta que hay que dar a todos los objetivos del Pacto Verde, y en ello estamos haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años. Sacamos una convocatoria que ha ido desde 2022 a 2024 y este mismo febrero, y al albur de las solicitudes de la política agraria común, vamos a establecer también una ayuda para las aromáticas, y como digo, se va a establecer en el próximo mes. ¿Con qué objetivo todo esto? Pues de dar respuesta a nuestros productores y dar respuesta a las oportunidades que nos vienen en un futuro muy próximo, y que desde la Consejería queremos ser partícipes, porque sabemos que estamos también en un sector, el sector agrario, que requiere de cambios, y esos cambios tienen que venir acompañados, por supuesto, del apoyo de la Administración, y el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en este caso es bastante claro. Muchísimas gracias, gracias. Además, clavado el tiempo. Sí. Carlos es asesor técnico responsable de promoción de ayudas de CEDETI. CEDETI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. El CEDETI promueve la innovación, desarrollo tecnológico de las empresas españolas, desarrollando programas e instrumentos y canalizando solicitudes de ayuda y apoyo a los procesos de I+D+I, contribuyendo así a la capacitación y a la mejora del nivel tecnológico mediante la concesión de ayudas públicas, a la innovación mediante subvenciones o préstamos con un tramo no reembolsable a proyectos de I+D, o el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Te pregunto, Carlos, ¿qué es el CEDETI? ¿Qué es un préstamo CEDETI? ¿Qué requisitos tiene que tener el proyecto para poder recibir ayudas de CEDETI? ¿Qué requisitos tiene que tener la empresa, el tamaño? Analizando vuestra información a través de la matriz de ayudas de CEDETI, detalláis los instrumentos y los ámbitos de apoyo, distinguiendo entre ayudas parcialmente reembolsables, entre las que actúan una entidad de financiación, las subvenciones, el capital riesgo, otras iniciativas. Por concretar y para trasladar al público que viene con Javier, en el caso concreto de una pyme castellano-manchega que estuviera interesado en procesar frutos secos, con destino a la repostería o plantas aromáticas para la industria cosmética,
¿cuáles serían los instrumentos más adecuados considerando la tipología de estas empresas? Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Lo has explicado también qué es FEDET y qué hacemos, que casi ya pero bueno, me lo has puesto muy bien en bandeja, ¿no? Pues como muy bien has comentado, nosotros somos un organismo público. En España somos quizá la principal entidad pública de apoyo al I+D+I empresarial. Ese es el primer mensaje clave a la empresa, en el caso del sector agroindustrial, la empresa agraria, pero también, por supuesto, las cooperativas de primer y segundo grado, la SAT. Pero sí que es verdad que atendemos a la empresa. Pues también las ayudas son complementarias a grupos operativos, porque muchas entidades a las que no podemos atender directamente pues pueden participar en los grupos operativos que comentaba la viceconsejera, ¿no? Y bueno, diciendo esto, dentro de la estructura del Ministerio, como me imagino muchos sabéis, hay una agencia que se encarga de apoyar la investigación científica académica, la Agencia Estatal de Investigación, y nosotros somos la agencia, no somos exactamente una agencia, pero se nos puede llamar la Agencia de la Innovación, la agencia del apoyo a la I+D+I empresarial, como antes decía, como instrumento de competitividad. Y después, en este espectro de ayudas, pues respondiendo ya directamente a tu pregunta, depende de, primero, tiene que ser una empresa agraria, agroindustrial, cooperativa SAT, para que podamos atenderla, y el tipo de instrumento dependerá de lo que va a hacer la empresa, ¿no? Si va a llevar a cabo proyectos digamos, que sean novedades relevantes frente a lo que hace su competencia, también eso es un mensaje clave. Nosotros cuando valoramos un proyecto que se nos presenta, vemos el nivel de innovación, de novedad que tiene frente a su competencia. Si nos viene un proyecto del sector de las plantas aromáticas, no va a competir con un proyecto del ámbito del sector porcino o de cereales, sino vamos a ver cuál es el estado del arte, las capacidades, los avances que hay, qué hacen los competidores en las aromáticas, por ejemplo, como el caso que tú indicabas, y en el caso de que nos plantee lo que nos plantee la empresa, o empresas, porque se puede también trabajar en cooperación, pues sea una novedad frente a la competencia, haya innovación relevante, se asume un cierto nivel de riesgo, va a poner ese proyecto a la empresa su desarrollo, un desarrollo en producto, proceso, servicio o combinación de ellos, siempre con innovación tecnológica, aunque no solo tecnológica. Pues en ese caso, todo esto que comento sería un proyecto de I+D. Y ahí nosotros entramos con un nivel de ayudas importante. En concurrencia abierta, entregamos préstamos al Euribor. Está bajando afortunadamente el Euribor, con lo que es más interesante la ayuda. Y además hay tramos de subvención. Aquí en Castilla-La Mancha, para una pyme, hasta el 30% de la ayuda es no reembolsable. Por decirlo de alguna forma, prestamos 100, devuelve 70 al Euribor durante 15 años, que es una ayuda financiera muy importante, pero además hay un 30% de ese 100, o sea, 30, digamos, que no va a tener que reembolsar. Y eso es un instrumento ágil porque no marcamos líneas prioritarias, sino que es la empresa la que nos plantea su proyecto, nos explica su novedad, la innovación, y si es relevante, la vamos a dar soporte. Eso, digamos, como primer grupo de instrumentos, ¿no? Tenemos también instrumentos para apoyar la inversión en tecnología. O sea, cuando ya la novedad no es relevante a nivel del sector o no tanto, pero sí para la empresa, para ella misma es una innovación, digamos, incremental. Aunque ya se haga a nivel de su competencia, a ellos sí que les va a poner, digamos, a poder hacer cosas que antes no hacían, ¿no? Y aquí admitimos inversiones en inventariable, inversiones activos fijos, tangibles e intangibles, y los gastos necesarios para poner en marcha esas inversiones o bien para adaptarlas, ¿no? También tiene que haber siempre un cierto nivel de innovación. En este caso concreto, y para no tocar o no chocar con la PAC, financiamos transformación, empresas, digamos, de transformación, con industria alimentaria. No podemos financiar directamente con ayuda a la inversión a empresas de producción primaria agrícola ganadera, sí en la I+D. En I+D no tenemos absolutamente ninguna restricción y es más, tenemos proyectos potentísimos del sector primario, como decía, en este caso agrícola, pero también ganadero, bueno, su pesca y agricultura también encaja ahí, ¿no? Y, digamos, hablamos de la I+D, de la innovación incremental, y yendo que es el principio de la complejidad de los proyectos, también tenemos, y ahí entramos ya a la ayuda en forma de subvención. Estas dos que os he dicho también es préstamo con tramo de subvención, y muy relevante también el tramo de subvención en los temas de inversión. Bueno, pues dando un salto hacia temas más complejos, más estratégicos, también podemos apoyar grandes consorcios de empresas, en nuestro caso, digamos, de proyectos de investigación industrial, generación de capacidades y conocimiento aplicado, lógicamente, que llegarán al mercado a medio y largo plazo, ¿no? Y ahí sí que entramos con subvenciones a fondo perdido muy importantes, ¿no? Y también en estos casos sí que marcamos líneas prioritarias. Igual que en inversión, en I+D convencional, digamos, no marcamos líneas prioritarias, retos. Aquí sí que, en diálogo con los sectores, marcamos unas misiones a los que los proyectos deben atender para que podamos darles apoyo. Y aquí ya sí que hablamos de líneas con convocatorias anuales, concurrencia competitiva.
Y siguiendo con la concurrencia competitiva, con los instrumentos de forma de subvención, hay uno que además en Castilla-La Mancha ha tenido un éxito importante en los últimos años, que es el apoyo ya no a un proyecto concreto más o menos grande, que puede ser, como decía, estratégico, individual, cooperación, sino apoyar el emprendimiento de base tecnológica, apoyar startups, spin-off que en muchos casos lógicamente surgen del ámbito científico académico. Ya lo que apoyamos es el plan de negocio de una nueva empresa que tenga entre 6 meses y 3 años desde el cierre de la convocatoria, y entregamos una subvención a fondo perdido entre 250.000 y 325.000 euros para que esa empresa, digamos, se consolide. Y son empresas así muy potentes a nivel tecnológico, por lo que hablábamos de emprendimiento de base tecnológica. Y ya un poquito para finalizar, no sé si tenemos oportunidad de volver a comentar y no quiero acaparar demasiado tiempo, también tenemos otras líneas, y bueno, y después encontrar una novedad importante para Castilla-La Mancha, que ya no son ayudas de Estado. Lo que se ha hablado hasta ahora pues son ayudas que, con fondos del presupuesto nacional del Estado, cofinanciadas con FEDER, con MRR, pero también tenemos, y es un instrumento que está funcionando muy bien, capital riesgo. El CETI tiene un fondo de capital riesgo importante, lógicamente dotado de fondos públicos, con el que, por un lado, tenemos un instrumento de coinversión, con el cual coinvertimos con inversores privados reconocido el capital riesgo y entramos en el capital de empresas innovadoras, pero ya en una fase, digamos, más avanzada que lo que pueda ser una empresa base tecnológica. Y también, aparte de ese mecanismo de coinversión que ha funcionado en los últimos años y creemos que muy bien, también estamos ahora levantando fondos específicos con operadores del sector de capital privado. Y ahí ya no es coinvertir, sino que ponemos dinero en un fondo, lo ponen otros operadores, y normalmente en nuestro caso son fondos, digamos, finalistas, específicos, por sectores. Por ejemplo, tenemos uno muy interesante para agrotech, foodtech. Y ya para finalizar esta intervención, no quiero irme muy lejos, Alberto, comentaros que ahora, además está en la página web, lo podéis ver con tranquilidad, tenemos un plan estratégico año 24 hasta el 27 y vamos a lanzar algunos instrumentos novedosos, algunos retomando algún instrumento muy exitoso en años anteriores. Y para Castilla-La Mancha, además, va a haber, digamos, oportunidades muy buenas, porque tenemos una dotación de fondos FEDER dedicados a la innovación muy importante pues, para Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, también para el resto de comunidades autónomas, pero menor porcentaje. Y vamos a lanzar, pues, como os decía, yo creo a corto plazo, esperemos que este primer semestre del año, un instrumento muy conocido en el sector industrial en Castilla-La Mancha que se llamaba FEDER Interconecta. Ahora se llama FEDER Interconecta STEP, que son proyectos en cooperación entre empresas, subcontratando en su caso centros de investigación, centros tecnológicos. En el caso de CETI, prácticamente siempre los centros de investigación están en la figura de subcontratados, y son proyectos para hacer I+D aplicada, o sea, con el foco en el mercado a medio plazo. Y lo más interesante, que van a ser proyectos de Castilla-La Mancha o con las comunidades autónomas, en este caso colindantes, Extremadura, Andalucía, para hacer I+D, pero vamos a poder apoyar a la empresa con subvención directa a fondo perdido muy importante. Y aquí las pymes van a tener un porcentaje de ayuda en subvención relevante. Y también, no voy a ir por ahí a comentarlo porque se me alargaría mucho, para los proyectos de cooperación tecnológica internacional, proyectos de colaboración de empresas españolas con empresas de terceros países, también de la Unión Europea, a la parte española, también en Castilla-La Mancha, con la ayuda que sacaremos, que se llama InnoGlobal, vamos a poder apoyarla con fondos en forma de subvención. Cuando hasta ahora, en general, a todas las comunidades autónomas las apoyábamos con fondos, pues, digamos, la combinación de préstamo con ayuda de tramo no reembolsable. No cuento mucho más porque Antoni tiene también unas cuantas cosas que contar. Después de Antoni. Antoni Rondán es de la división de NISA. NISA es Empresa Nacional de Innovación, dependiente de la Dirección General de Estrategia Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada a su vez en el Ministerio de Industria y Turismo, ¿verdad? Ofrecéis una alternativa de financiación a las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario con potencial de transformación que apuestan por el emprendimiento y la innovación para que puedan diversificar sus fuentes de financiación. Entre las líneas de financiación que ofrecen está la denominada Agroimpulso. Es una línea de financiación dirigida a impulsar la transformación digital de las empresas del sector agroalimentario en el medio rural. Una pregunta, te voy a hacer varias. ¿Consideras que esta línea de financiación es suficientemente conocida por las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha? ¿Qué cambios habría que introducir para que sean más conocidas? Por otra parte, y en relación al proceso de certificación de empresas emergentes que recoge vuestra propia orden, que regula los criterios y procedimientos de certificación de empresas emergentes,
¿Podrías resumirnos en qué consisten los beneficios que tienen? En la orden dice, serán empresas beneficiarias las pymes agroalimentarias de toda la cadena de valor que desarrollen actividades innovadoras y de base tecnológica, con especial atención a aquellas con capacidad de generar empleo de calidad para jóvenes y mujeres y que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo un proyecto empresarial basando su actividad en la generación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las empresas ganadoras de los reconocimientos al emprendimiento con impacto en España, promovido por ENISA y el Foro ADR, tenemos 4 de Castilla-La Mancha. Y yo también te pregunto, ¿qué se considera actividad innovadora para poder llegar a esa financiación y a esas ayudas? Bueno, ahí te lo dejo. Muchas gracias. A ver si puedo contestar a todo. Bueno, primero un inciso, ¿no? Explicar un poquito también qué es ENISA. ENISA es una empresa pública. Dependemos, como bien ha dicho Alberto, del Ministerio de Industria y Turismo. Y bueno, nuestra actividad se lleva a cabo desde el año 1982. Siempre ha sido una actividad financiera. Y siempre hemos trabajado con el vehículo financiero del préstamo participativo, que me gustaría hacer un poco de incidencia en este producto financiero porque es diferente al que otras entidades crediticias o bien instituciones públicas utilizan. Está a medio camino entre lo que sería un crédito que podéis encontrar en un banco, ¿de acuerdo? O otra entidad crediticia, sí, o una caja. En Global Caja. Y el capital riesgo, estaría ahí a medio camino. ¿Quién lo puede solicitar, ¿no? La financiación de ENISA? Pues bien, lo que sea empresa. O sea, nunca financiamos autónomos. Dentro de empresa, pues bueno, la forma jurídica no nos importa. O sea, lo que pasa es que mayoritariamente los proyectos que nos llegan son sociedades limitadas porque también la idiosincrasia del país es así. La mayoría de empresas que se constituyen son sociedades limitadas, pero financiamos también a cooperativas, sociedades laborales, bueno, todo tipo de tipología. Y luego también sociedades limitadas que van creciendo, forjándose como sociedades anónimas, ¿no? Y entonces también en un momento determinado pueden necesitar financiación. Luego, enlazando un poco con lo que has dicho, también tenemos la actividad más reciente a través de la ley de startups. Se aprobó la ley de startups y nosotros certificamos las startups, que tiene una serie de condiciones fiscales beneficiosas para ellos. Nosotros les damos el sello de startup a todas las empresas del país. O sea que a nivel nacional también tenemos este cometido, bueno, un poco para aliviar las grandes cargas que tienen los emprendedores. Entonces, la actividad que hemos llevado a cabo en Castilla-La Mancha, bueno, claro, en comparación con Madrid o Barcelona, pues es bastante reducida. Son 167 préstamos desembolsados históricamente por casi un montante de 27 millones de euros. En cuanto a la actividad que venías diciendo agraria, propiamente dicha, pues bien, históricamente hemos tenido empresas agrarias de las distintas provincias de Castilla-La Mancha, pero a partir del año 2021, bueno, se redimensionó la actividad de ENISA, se quiso potenciar. Nosotros, a través de este préstamo participativo que os comentaba anteriormente, lo subdividimos en líneas financieras, dependiendo de las características que tenga la empresa solicitante. Tradicionalmente era jóvenes emprendedores, para aquellos jóvenes que montaban una startup, ¿de acuerdo? Y entonces necesitaban un primer impulso. Estas cantidades iban van desde los 25.000 a los 75.000 euros. Y luego teníamos 2 líneas, crecimiento y desarrollo, para proyectos ya más maduros en el mercado. Y quedamos hasta 1,5 millones de euros en la de desarrollo. Luego tenemos estas 3 líneas que se nos aprobaron a partir del año 2021. Bueno, vienen también en parte de los fondos PRTR, con lo cual, pues bueno, hemos podido redimensionar la actividad. Hay 3 nuevas líneas. Una es la agroimpulso, que me voy a detener mayoritariamente explicándola, ya que es el foco un poco de hoy. Y luego tenemos también la línea emprendedoras digitales y la línea industrias culturales y creativas. Viene un poco pues, a tener capilaridad, ¿no?, en todos los sectores. En cuanto a la línea agroimpulso,
Tiene las mismas condicionantes que las demás, o sea, para poderla solicitar se necesita ser una empresa, ¿de acuerdo? Y se puede solicitar de 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Esta es la cantidad determinada. Comentar que con la aprobación de los fondos más recientemente, a partir del mes de octubre, pues también hubo montante para esta línea, porque lo que pasa es que a nosotros el Ministerio, bueno, firmamos una serie de convenios, ¿no?, con nuestro Ministerio de tutela, que es el Ministerio de Industria mayoritariamente, pero esta línea la firmamos con el Ministerio de Agricultura, ¿de acuerdo? O sea, que parte viene de los fondos PRTR, parte del dinero también viene de los presupuestos generales del Estado, con lo cual, bueno, se han renovado, ¿de acuerdo?, estas líneas ahora hace 3 meses. Por lo tanto, las empresas que quieran pues lo pueden solicitar. Y lo que me comentabas un poco de a qué empresa vamos dirigida o nos queremos dirigir. Bueno, el sector agrario sabemos que tradicionalmente pues, ha sido un poco reticente, ¿no?, en lo que es la búsqueda de financiación, ya sea por la PAC, ¿no?, o bien también por la dimensión que tenía la agricultura en España, pues mayoritariamente la financiación ha sido escasa. Sí que es cierto que la agricultura pues, ha sufrido unos grandes cambios a nivel, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es muy positivo para el país. Y lo que estamos viendo, y por eso nace esta línea, es en que la figura del autónomo pues, cada vez, ¿no?, se va reduciendo más, van saliendo también más empresas de nivel agrario y a estas queremos llegar, que tengan un proyecto innovador. ¿Y qué entendemos por innovador, ¿no? Que eso es la pregunta que siempre nos hacen en los foros. Bueno, al final la innovación es un poco un cajón desastre, pueden llegar muchas ideas que deben de estar plasmadas en el plan de negocio que nos enviáis y que nosotros analizamos una vez nos llega. Es que hay de todo tipo. Ahora me viene a la cabeza una empresa de Toledo que se llama Bastores, que hemos financiado y que ya tiene, creo que, 3 préstamos en ISA y que, bueno, que es un poco una lonja online, ¿no? Es uno de los premiados. Sí, y es uno de los premiados además. Me gusta hablar un poco de ellos porque, bueno, ya también les conocemos, sabemos un poco su trayectoria y bueno, pues la verdad es que pues apostaron por la digitalización, ¿no? Apostar pues, por la digitalización o bien por la robotización serían algunas de las señas que nosotros en las métricas, cuando evaluamos la innovación, lo puntuamos bien. También, por ejemplo, la creación de un nuevo producto que no haya existido hasta la fecha. También valoramos positivamente que hay un resquicio en el mercado y una empresa, ¿no?, pues apuesta decididamente por abordar este vacío que hay. Eso también se trataría de innovación. O bien ofrecer un servicio que hasta la fecha pues no se ofrecía. Así que, bueno, así es un poco como nosotros valoramos la innovación en ENISA. Bueno, pues es un poco todo lo que hacemos, ¿no?, a través del préstamo participativo, siempre financiamos. Y luego, en cuanto a la certificación, también es bastante positivo porque al final nos están llegando muchas startups, nuevas empresas que están naciendo. Primero se certifican para poder tener esos beneficios fiscales tan necesarios que, bueno, no me quiero enrollar, pero es la reducción del impuesto de sociedades un 15%, la bonificación de las cuotas en los primeros tramos de la seguridad social, la apuesta decidida porque una vez te has certificado puedes obtener subvenciones, ayudas públicas más fácil, porque al final lo que buscamos con esta certificación es la creación de un sello. Está funcionando bastante bien la certificación, ya casi hemos financiado 1.500 empresas, pero en 1 año y medio, porque es relativamente nuevo este procedimiento administrativo. Y bueno, las empresas llegan a lo mejor para certificarse y luego ya están más interesadas, ¿no?, en la financiación. Sí que es cierto que tenemos un poco el gap de esta línea, de la línea Agroimpulso, pero bueno, poco a poco también vamos llegando a regiones, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, ¿no?, donde vemos que la actividad agraria es muy importante. Y bueno, también se están llevando a cabo por parte del ecosistema muchos foros, muchos congresos, ¿no?, que nos ponen en contacto directamente con los emprendedores, que al fin es fundamental para también conocer el tejido empresarial. Así que, bueno, no sé si me he dejado algo en el tintero, porque eran muchas preguntas. Yo, oyéndoos a los tres, fíjate,
saltó como granizo en albarda, dicen en mi pueblo, porque me da la sensación al oíros que, bueno, parece que la agricultura en Castilla-La Mancha, en Andalucía, oye, que Castilla-La Mancha es el 19% del PIB, es que no hay nada, no hay en ninguna otra región que tenga eso. ¿Es proporcional la innovación a ese PIB? Y es una pregunta que os hago a ustedes. Si tenemos el 19% del PIB regional recae en la industria, en la agricultura, industria agroalimentaria, ¿es proporcional la innovación? Antes, yo, por lo que has dicho, bueno, 167 proyectos, esto no va muy bien. Si es proporcional, y segundo, ¿dónde está el problema? Es la atomización del sector. Es verdad que tenemos un sector que el 45% de los agricultores tiene más de 65 años. Antes decías, los dos habéis dicho, se está produciendo un cambio. Es verdad, a la misma superficie en otros países cercanos, misma superficie agraria, hay 300.000 agricultores frente a 1 millón de agricultores que tenemos aquí. Un agricultor, Carlos, ¿podría individualmente acceder a esas líneas de innovación? ¿Podría un agricultor que cuando a un agricultor o a alguien le preguntas, no es que innovación, si es que yo no voy a inventar la rueda, es lo que siempre nos dicen. ¿Qué es eso de innovar? Esas dos preguntas. Yo te diría que en nuestro caso sí que hay una muy buena presencia del sector agroindustrial en general en toda España y, por supuesto, en Castilla-La Mancha. Nosotros, y además CETIS está muy bien, la verdad, estructurado. En la página web hay un apartado de transparencia donde están las memorias anuales, hay un buscador de proyectos que puedes buscar con un poquito de inteligencia artificial y también con Excel de toda la vida, los proyectos por tipología, por comunidad autónoma, por sector, lo puede hacer cualquiera de nosotros y ver lo que hay y desde el año 2012. Y bueno, lo que iba a deciros es que nosotros, en todo lo que es la cadena de valor del sector agroindustrial, pues el 16% de los proyectos de CETI son del sector, o sea, por encima de su peso en el PIB, digamos, de los sectores industriales, tecnológicos en España. En Castilla-La Mancha aprobamos todos los años unos 40 proyectos de todos los sectores y yo os diría que seguramente muy por encima del 30-35% de esos proyectos son del sector agroindustrial. O sea, que hay mucho por hacer, por supuesto, que hay muchas empresas que pueden entrar también. Vamos a lanzar más unos instrumentos para dar soporte a los newcomers, a los que entran por primera vez en los proyectos CETI, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, es un sector que tenemos muy buena demanda, se hace mucha innovación y no solo en la transformación, en la producción agraria, producción primaria. Os animo a eso, es muy sencillo y ver, porque además es con nombre y apellidos, quién lo hace, qué hace, presupuesto y el lugar. Y que se puede mejorar muchísimo. ¿Cuál es nuestro hándicap? Que no llegamos a la agricultura individual. Nosotros tiene que ser una empresa estructurada con una empresa agraria, puede ser más o menos pequeña, ¿eh? Nuestro presupuesto mínimo es 175.000 euros en 3 años, de gastos. Muchos de los gastos ya los tienen las empresas. Es personal que va a dedicar al proyecto, son materiales, o sea que son gastos, simplemente es que cuando va a hacer un proyecto de innovación o de inversión, pues que identifique dentro de sus gastos propios y aquellos que va a hacer a más en temas de inversión, nos lo plantee, ¿no? Pero tenemos proyectos de empresas que tienen 7, 8, 9 empleados y hasta empresas, bueno, pues las grandes empresas de Castilla-La Mancha que todos conocemos, pues tienen proyectos CETI. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es plantear un proyecto a la medida de tus capacidades y posibilidades, porque cuando valoramos un proyecto, no miramos que lo presente una gran empresa o una pequeña, sino vemos que esa empresa, en los criterios de evaluación, que tenga la capacidad para llevar a cabo el proyecto, un mínimo de recursos humanos, infraestructuras, medios, lugar donde hacerlo, un mínimo también de capacidades financieras, porque también lo valoramos, y también, según el tipología de proyecto, pues el nivel de innovación que debe tener, de novedad, que es diferente según sea más inversión, según sea un tema más novedoso a nivel de mercado, y también, muy importante en nuestro caso, porque financiamos I+D. Es verdad que en algunos casos, en grandes proyectos, financiamos generación de capacidades, pero siempre que se va a transferir. Pues valoramos también que eso cómo llega al mercado. Es muy importante para nosotros el cómo va a hacer a monetizar, como se dice ahora, su nuevo producto, su nuevo proceso, su mejora de proceso, producto o servicio. No sé si te he contestado un poquito por las ramas, gracias, pero... sí, perfecto. Y el papel de las cooperativas, ¿cómo pueden influir las cooperativas por ese problema de la dimensión, de la pequeña dimensión del agricultor?
la cooperativa seguro que puede Sí, ejercer de... También habéis dicho los dos factores que estamos viendo nosotros desde la consejería que son súper importantes. Quizá el caballo de batalla más importante que tenemos ahora mismo en el sector agrario, en el sector primario de Castilla-La Mancha, es el relevo generacional. ¿Qué tenemos en las explotaciones? Alberto daba un dato y yo doy otro. Nosotros que manejamos ayudas de la PAC hemos visto como del 2023 a 2024 lo que se ha producido es que la edad media de los titulares de explotaciones en nuestra tierra no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. En 2023 la edad media de los titulares que solicitaban ayuda a la política agraria común era de 62 años y ahora están 65. Yo creo que eso es un problema fundamental que tenemos ahora mismo a nivel de Castilla-La Mancha. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de innovación, yo que llevo unos meses reuniéndome con todos los actores que quiero que participen en esos proyectos de investigación, de innovación, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que vemos es que no hay ningún problema para que dentro del grupo operativo participe el sector de la investigación, el sector privado y otros sectores, y sin embargo, como dentro del grupo operativo ponemos como obligatoriedad, porque así lo mandata también el reglamento para favorecer también la participación del sector en los mismos, ponemos que haya participación del sector ganadero, agrario, la industria agroalimentaria, ahí es donde ya está la pega fundamental, el que participen de manera activa. Y yo creo que tenemos que cambiar la mirada en ese sentido y el papel de las cooperativas ahí es fundamental. No cabe duda de que las cooperativas tienen que ser también partícipes de este cambio de mirada, porque yo siempre digo que hay que hacer mucha divulgación, que es un sector muy atractivo, es un sector, pero claro, hay que atraer a la gente joven al sector, porque si no difícilmente vamos a poder hablar de lo que nos viene, de lo que se avecina. ¿Y qué se avecina en el sector agrario? La digitalización, se avecinan nuevos tiempos donde hay que adaptar la realidad de las explotaciones a los mercados. Eso va a requerir mucha tecnificación y va a requerir de otros objetivos diferentes a los que tenemos ahora. Y eso requiere, sobre todo, transformación del pensamiento y cambiar la mirada, porque es verdad que Castilla-La Mancha, yo lo decía al principio, en la anterior convocatoria de innovación, no tuvimos mucho éxito, esperamos que esta sea mucho mejor, porque es verdad que como es una ayuda directa a los proyectos de innovación, requiere esa participación y esperemos que esto cambie, ojalá. Antoni, la última pregunta. El sector agrario es un sector, yo no conozco ningún sector que sea tan resiliente, con tanta capacidad de adaptación, con tanta innovación. El otro día me enseñaron una foto de 60 años, hemos pasado del burro a cosechadoras autónomas, etcétera, etcétera. No hay nada que haya evolucionado a esta velocidad. Sin embargo, tenemos la sensación de que seguimos teniendo la sensación de que el sector agrario se aguanta como un melón colgado, porque no evoluciona, porque es un sector... ¿Cuáles son las claves? ¿Qué proyectos os encontráis innovadores que sean capaces de despertar? Y hablamos de la digitalización. Yo a alguien oí decir, la digitalización hará que entre gente joven en el campo. ¿Es esa la dirección o si no hay digitalización no va a entrar gente? Bueno, a ver, nosotros también partimos de de nuestros propios hándicaps, ¿no? O de nuestra propia estrategia que tenemos. Lo primero es que no vamos hacia el autónomo, ¿vale? Y eso es importante remarcarlo porque siempre vamos hacia las empresas. Entonces, el sector agrario, como decía antes, se nutre mayoritariamente pues, de autónomos. Y luego también... básicamente el dinero que hemos tenido hasta la fecha, que es limitado, somos pequeños, ¿vale? Han sido 137 millones en 2024, ahora va a cambiar porque justo ayer se aprobaron los fondos de la línea DANA, que son 350 millones de euros, muy buena noticia para las empresas afectadas, ¿no? Que puedan pedir esos préstamos también una parte subvencionable. Y luego, por otro lado, se está ya rematando un fondo que será más o menos también 3 veces lo que manejábamos de dinero, con lo cual eso es importante. Pero bueno, hasta la fecha, ¿hacia dónde nos dirigíamos? Bueno, cuando nos... aprobaron y firmamos el convenio con el MAPA, con el Ministerio de Agricultura, la verdad es que sí que
históricamente hemos financiado algunas empresas agrícolas, me viene a la cabeza algunas, ¿no? Pero, claro, para nosotros era bastante desconocido el terreno, porque hasta la fecha casi siempre financiábamos pues, un poco aquel tipo de empresa más tecnológica, más digital, y claro, eso nos cogió un poco con los pies cambiados. Entonces, tuvimos que aprender, pero ya lo hemos hecho, yo creo que llevamos 3 o 4 años, con lo cual ya vamos conociendo un poco el tipo de proyecto que nos llega. Nos llegan proyectos, sobre todo, la verdad, muy buenos, que siempre, evidentemente, la profesionalización de los proyectos también es importante remarcarlo. Estos proyectos que nos llegan tienen detrás mucha investigación, muchos de ellos son proyectos biotech, otros pues, son de ingeniería agraria, con lo cual estamos viendo que son proyectos muy buenos. Incluso, por ejemplo, si lo comparamos con el sector retail, aquí hay mucha profesionalización y hay profesionales muy buenos y que han trabajado muy bien el proyecto. Y luego también nos está llegando pues, soluciones muy innovadoras, por ejemplo, mecanización del campo. Eso es súper importante. Tenemos, pues, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora una empresa de Galicia para la recolección de la uva, ¿no? Que ha llevado a cabo pues, un proyecto muy ambicioso de recolección. Luego también, por ejemplo, pues, todo lo que ofrece la nueva producción agraria, también pues, desde nivel fitosanitario, productos químicos, de todo, ¿no? Que esos también podrían llegar por la parte, nos llegan por la parte de agroimpulso. Y yo te digo que todos los que vemos, y cuando estamos en foros, por ejemplo, el último, el Fruit Attraction en Madrid, algunos que se hacen a nivel regional, la verdad es que te diría que es uno de los sectores más innovadores que tenemos. Totalmente. Con lo cual, y además las pymes agrarias, que solemos trabajar con ellas, son muy buenas. O sea, sí, lástima que luego no tengan también a lo mejor que competir con otras, pero en ese sentido... Sí. Muy bien. Yo una cosa, Albert, que no lo he comentado antes, pero además aquí hay mucha gente del mundo de la investigación y yo, que llevo muchos años en este sector y en CEDETI muchos años promoviendo, es un sector donde hay una colaboración muy fuerte, muy especial, muy potente entre los centros de investigación, centros tecnológicos, universidades con las empresas. Nosotros directamente financiamos a la empresa, pero indirectamente a los centros de investigación porque participan en una grandísima, un porcentaje altísimo de esos proyectos del sector. Hay siempre centros de investigación, OPIs, centros tecnológicos, universidades. Entonces, y lo estamos fomentando, ¿no? Esta colaboración público-privada, porque es fundamental para que el proyecto sea realmente novedoso y diferenciador, ¿no? Que esté ahí la ciencia, la generación de conocimiento aplicado, que las empresas lo puedan aprovechar y llevar a mercado como innovaciones. Entonces, es algo que yo creo que lo diferencia el sector de otros sectores, ¿no? Esa fuerte conexión entre la empresa, el desarrollador, las cooperativas y el ámbito de la investigación. Pues, en fin, transformación, innovación y colaboración son las palabras más repetidas que en la mesa. Si tenéis alguna pregunta, antes de que Sandra me corte el cuello... Pues nada, pues muchísimas gracias a los tres. Os habéis ajustado perfectamente al tiempo, así que un aplauso para ellos.